¿Sientes que estás perdiendo a tu hija y no sabes cómo ayudarla espiritualmente? La angustia de ver a un ser querido alejarse del propósito divino puede paralizarte, pero hay esperanza. Proverbios 22:6 nos ofrece una clave poderosa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no es solo un consejo, es una promesa que revela el impacto eterno de la formación espiritual. Hoy te revelaremos 3 secretos espirituales que pueden transformar la vida de tu hija, incluso si sientes que ya es tarde. Te mostraremos cómo activar la protección de Dios, cómo romper ataduras invisibles y cómo posicionarte como intercesor eficaz. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para ella? Cuando un padre se arrodilla con el corazón quebrado clamando por su hija, el cielo se detiene para escuchar. Hay algo en la oración de un padre que no se rinde, que resuena con una fuerza capaz de mover lo invisible, romper cadenas y abrir caminos donde antes solo había oscuridad. No se trata de una oración ocasional o mecánica, sino de una intercesión profunda, nacida del amor más puro y de una fe que ha sido golpeada, pero no vencida. En Santiago 5:16, la Escritura afirma con poder: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este no es un pasaje decorativo, es una declaración de guerra espiritual. Es el anuncio de que cuando oras con fe, no estás hablando al vacío, estás accionando armas espirituales que impactan el destino de tu hija. Hay momentos en que los padres sienten que han agotado todas sus fuerzas. Intentaron conversar, aconsejar, disciplinar, incluso proteger a su hija de malas decisiones, pero nada parece funcionar. Y es en ese punto de agotamiento humano donde empieza lo divino. La historia de Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, nos muestra una escena que muchos padres necesitan recordar. En Job 1:5 se nos dice que él, cada mañana, ofrecía sacrificios por si acaso alguno de sus hijos hubiera pecado en su corazón. No lo hacía por obligación, lo hacía por amor y por discernimiento. Job comprendía algo que muchos ignoran, que lo espiritual siempre precede a lo visible. Él no esperaba a ver una señal de rebelión para orar. Él cubría a sus hijos con oración antes de que el enemigo siquiera pensara en tocar sus vidas. Esta actitud espiritual es la que transforma la vida de una hija, aunque ella misma aún no lo sepa. El enemigo no descansa, y cuando percibe que una joven comienza a desviarse, busca maneras de acentuar su confusión, aumentar su rebeldía, dañar su identidad. Pero cuando un padre se convierte en un intercesor, el enemigo se encuentra con una muralla difícil de derribar. No se trata de oraciones genéricas, se trata de oraciones con nombre, con lágrimas, con versículos específicos, con una determinación que nace del corazón de quien conoce a Dios y conoce también a su hija. En Lamentaciones 2:19 se nos instruye: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos. Ese clamor nocturno no es exagerado, es estratégico. Es el momento en que el cielo y el infierno están en disputa y un padre decide ponerse del lado del cielo con los pies firmes y la voz dirigida al trono de la gracia. Hay padres que oran solo cuando ven que algo está mal, pero los que han comprendido su rol espiritual oran antes, durante y después de cada batalla. Jesús mismo, en Lucas 22:31-32, le dijo a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Antes de que la prueba llegara, Jesús ya estaba intercediendo. Así debe ser la actitud de un padre espiritual. No esperar a que todo se derrumbe para comenzar a orar, sino adelantarse, como un soldado que cuida los muros de la ciudad desde lo alto. La oración de un padre no tiene que ser perfecta,
tiene que ser sincera. Dios no busca palabras elocuentes, busca corazones rendidos. Un padre puede orar desde su habitación, desde el trabajo, mientras conduce, mientras camina, cada pensamiento convertido en súplica, cada suspiro en intercesión. Hay historias de hijas que fueron rescatadas del abismo, no por una intervención humana inmediata, sino porque alguien estaba orando en ese instante específico en que el peligro se acercaba. Esas historias no aparecen en las noticias, pero son registradas en el cielo. Son las intervenciones invisibles de Dios, activadas por padres que no se rindieron. Recuerdo el testimonio de una joven que vivió años en rebeldía, sumida en relaciones destructivas y decisiones que la alejaban cada vez más del propósito de Dios. Años después, al reconciliarse con el Señor, confesó que hubo momentos donde sintió literalmente que algo la detenía justo antes de caer más profundo. No entendía qué era, hasta que un día su padre le mostró su cuaderno de oración, donde llevaba años anotando oraciones específicas por ella, día tras día. Ella rompió en llanto al ver que, en los días más oscuros, su nombre estaba allí, acompañado de súplicas, promesas bíblicas y la frase, no me rendiré. Esa oración fue su ancla, su escudo, su rescate, en momentos donde todo indicaba que se perdería para siempre. Esto es lo que hace la oración. No solo protege, también llama. Llama al espíritu dormido, sacude el corazón endurecido, rompe la ceguera espiritual. La historia del hijo pródigo en Lucas 15 es también una historia de intercesión implícita. Aunque la parábola no menciona que el padre oraba, su actitud revela algo profundo. Él esperaba el regreso. Estaba atento. Tenía la esperanza activa. Cada día miraba el camino como quien sabe que su clamor no fue en vano. Y cuando su hijo apareció a lo lejos, corrió hacia él porque el amor y la oración lo mantenían preparado. Así deben orar los padres, con una fe que espera, con ojos que miran el horizonte, con brazos listos para restaurar, no para condenar. La oración de un padre también tiene el poder de romper maldiciones generacionales. Muchas veces, las batallas que enfrentan nuestras hijas no comenzaron con ellas. Son patrones, repeticiones, heridas heredadas. Pero en Cristo todo ciclo puede romperse. En Éxodo 34:7 leemos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero también nos muestra que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto significa que un padre que se vuelve a Dios en oración, con arrepentimiento y determinación, puede interrumpir un patrón de destrucción y comenzar un nuevo legado de bendición. El enemigo sabe que si logra que un padre deje de orar, ha ganado una batalla importante. Por eso trae desánimo, dudas, cansancio espiritual. Pero Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia. Perseverancia es la clave. Es seguir orando aunque no veas cambios inmediatos. Es declarar la palabra sobre tu hija aunque sus decisiones contradigan cada versículo. Es confiar en que Dios está obrando incluso cuando todo parece estancado. Dios no ignora tus lágrimas ni tu dolor. En Salmo 56:8 el salmista dice: Tú has registrado cada una de mis angustias, has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una en tu libro. Si tus lágrimas tienen valor para Dios, cuánto más tu oración por tu hija. Él no solo las escucha, las honra, las usa como semillas espirituales que en su tiempo darán fruto. Puede que no veas resultados de inmediato, pero el proceso ya comenzó. Cada oración es un golpe al reino de las tinieblas. Cada palabra de fe es un rayo de luz que penetra la oscuridad. Al mirar la vida de Abraham, vemos a un padre que intercedía por generaciones. En Génesis 18, cuando Dios le anuncia el juicio sobre Sodoma, Abraham clama por los justos. Su corazón estaba conectado con el propósito de Dios, pero también con su familia.
Aunque no todos fueron salvos, su sobrino Lot fue librado. Esto muestra que la oración de uno puede ser la salvación de otro. Tu hija tal vez no ora, tal vez incluso rechaza todo lo espiritual, pero tu oración puede ser ese puente que la conecta con la misericordia divina. Hay batallas que se ganan en la intimidad, no en la confrontación directa, sino en el secreto del cuarto de oración. Jesús enseñó en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la promesa para los padres que oran en silencio, lejos de los ojos del mundo, pero cerca del corazón de Dios. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una oración. Aunque el proceso parezca lento, aunque los frutos tarden en llegar, cada clamor es escuchado. Cada vez que pronuncias el nombre de tu hija delante del trono de la gracia, algo se activa en el mundo espiritual. Tal vez tú no veas aún la transformación, pero el cielo ya comenzó a moverse, y un día, tal vez antes de lo que imaginas, verás a tu hija regresar, restaurada, libre, amada, con lágrimas en los ojos y un nuevo fuego en el corazón. Porque la oración no solo salva, la oración transforma, reconstruye, libera y sobre todo trae de vuelta lo que parecía perdido para siempre. Hay vínculos invisibles que operan silenciosamente en la vida de nuestras hijas, cadenas espirituales que no se ven, pero que condicionan decisiones, actitudes y caminos enteros. Estos pactos no siempre son conscientes. Muchos se forman a través de palabras mal dichas, relaciones dañinas, costumbres heredadas o actos aparentemente inofensivos que abren puertas al mundo espiritual equivocado. Cuando una hija se encuentra atrapada en patrones destructivos que se repiten una y otra vez, es necesario detenerse y mirar más allá de lo evidente. La Escritura es clara al advertir que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y es en ese ámbito eterno donde deben romperse las cadenas que la están afectando. En 2 Corintios 10:4 se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta afirmación revela que hay estructuras espirituales que solo pueden ser derribadas por medios espirituales. Cuando hablamos de pactos invisibles, nos referimos precisamente a esas fortalezas. No importa si fueron formadas por ignorancia, por tradición o por herencia. Lo importante es que pueden ser derribadas cuando se actúa con conocimiento y autoridad en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios está llena de referencias que muestran cómo los actos de una generación afectan directamente a la siguiente. En Éxodo 25, Dios declara que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta realidad espiritual establece un principio que muchos ignoran. Hay consecuencias que se extienden si no son detenidas. Pero el mismo Dios que advierte también provee la solución. En Jeremías 31, 29, 30 se introduce un cambio. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Lo que esta palabra profética establece es una ruptura con los patrones generacionales, una señal de que mediante el pacto nuevo en Cristo se puede cortar toda transmisión destructiva del pasado. La autoridad espiritual que Dios ha entregado a los padres no es solo para protección, sino también para renuncia. Renunciar no es un acto emocional, es un acto legal en el mundo espiritual. Es pararse delante del trono de Dios y declarar que en virtud de la sangre de Cristo, todo pacto contrario a su voluntad queda sin efecto. En Colosenses 2:14 se afirma que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa anulación incluye toda maldición generacional, todo lazo de opresión, todo acuerdo tácito con el enemigo que esté afectando a nuestra hija.
Muchos de estos pactos comienzan con declaraciones imprudentes. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que se dice una palabra de desvalor sobre una hija, cada vez que se pronuncian frases como nunca cambiarás, siempre te metes en problemas o eres igual a tu padre, madre, se puede estar estableciendo un marco espiritual que actúa como maldición. Estas palabras deben ser revocadas, deben ser enfrentadas con la verdad de Dios. La renuncia comienza cuando se identifica la mentira y se reemplaza con una declaración alineada con las Escrituras. En lugar de repetir lo que el mundo dice, se debe declarar lo que Dios ya ha dicho. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este siglo, sino a transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Esa transformación comienza cuando se rompe el acuerdo con lo que no proviene de Dios. La idolatría, en cualquiera de sus formas, también abre puertas espirituales peligrosas. Cuando en una familia se ha dado lugar a prácticas ocultas, supersticiones, cultos ajenos a la palabra o dependencia de objetos para protección, se establece un pacto con fuerzas espirituales que no provienen del cielo. En Deuteronomio 7:26, Dios ordena con claridad: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Cuando una hija crece en un entorno donde estos elementos han sido tolerados o incluso celebrados, queda expuesta a influencias que no son del Espíritu Santo. Renunciar a estos pactos implica hacer limpieza espiritual, no solo simbólica, sino real, quitando todo objeto, práctica o creencia que le haya dado acceso al enemigo. Los pactos también se establecen por medio de relaciones impuras. En la Biblia, el acto sexual no era solo físico, sino también espiritual. Génesis 2:24 enseña que el hombre se une a su mujer y se convierten en una sola carne. Esa unión espiritual significa que todo lo que la otra persona lleva en su interior puede transmitirse. Cuando una hija se involucra en relaciones que están fuera del diseño de Dios, puede quedar ligada espiritualmente a emociones, hábitos y opresiones que no le pertenecen. La renuncia incluye también declarar, en oración y con autoridad, que toda alma ligada a través del pecado queda ahora cortada en el nombre de Jesús. Isaías 10:27 afirma que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa unción es suficiente para romper todo lazo impuro. La oración de renuncia debe ser clara, directa y basada en la palabra. No se trata de una fórmula, sino de una convicción. Es importante declarar que todo lo que no proviene de Dios queda sin poder. En Marcos 11:23, Jesús enseña que si alguien dice a un monte que se quite y no duda en su corazón, lo que diga será hecho. Este nivel de fe se activa cuando se comprende la autoridad que tenemos en Cristo. Cada pacto contrario puede ser desactivado, no por la emoción de la oración, sino por el poder del nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2:9-10 declara que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla. Esto incluye toda influencia espiritual que busca robar el destino de tu hija. En muchos casos, la renuncia debe ir acompañada de perdón. No se puede romper con el pasado si aún se alberga amargura. Hebreos 12:15 advierte que ninguna raíz de amargura brote, porque puede contaminar. El perdón no siempre es un sentimiento, pero es una decisión espiritual que libera. Es necesario perdonar a quienes introdujeron el pecado, a quienes causaron dolor, incluso a uno mismo. Cuando se libera perdón, se cierra la puerta al enemigo. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. El perdón cierra el acceso, la renuncia cancela los derechos y la oración establece una nueva realidad espiritual. Una vez renunciado el pacto, se debe declarar el nuevo pacto. Hebreos 8:6 afirma que Jesús es mediador de un pacto mejor.
establecido sobre promesas superiores. Este nuevo pacto se activa cuando se toma posesión espiritual de la herencia prometida. Gálatas 3:29 dice que si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, herederos según la promesa. Esto significa que sobre nuestra hija hay una promesa viva, una cobertura espiritual legítima, una identidad redimida. Es desde esa posición que se debe orar, renunciar y declarar. La atmósfera espiritual que rodea a una hija puede cambiar completamente cuando un padre asume su rol como sacerdote del hogar. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los encargados de interceder y de limpiar lo impuro. Hoy, en Cristo, cada creyente ha sido llamado a ese ministerio. 1 Pedro 2:9 declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa investidura espiritual no es simbólica, es activa. El Padre que ora con autoridad, que rompe pactos en el nombre de Jesús, que cancela acuerdos con el enemigo, está actuando como un verdadero sacerdote, estableciendo orden espiritual en su hogar. Cuando una hija está bajo influencia espiritual negativa, no siempre mostrará señales evidentes, pero el discernimiento espiritual es capaz de percibir lo que está operando detrás del comportamiento. 1 Corintios 2:15 afirma que el espiritual todo lo juzga. Eso significa que puede ver lo que otros no ven, entender lo que otros no entienden. Este discernimiento es clave para identificar cuando hay un pacto en acción. Una vez detectado, no se debe demorar. La renuncia debe ser inmediata, precisa y basada en la palabra. El enemigo teme cuando un padre se levanta con discernimiento y autoridad, porque sabe que el poder de la sangre de Cristo lo despoja de todo derecho. En Apocalipsis 12:11 se nos revela que los hijos de Dios vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Esta combinación es explosiva. El sacrificio perfecto de Jesús y la declaración activa de lo que Él ha hecho. Toda renuncia debe estar respaldada por este poder. Una hija liberada de pactos invisibles comienza a experimentar cambios profundos. Su mente se aclara, su voluntad se fortalece, su identidad se redefine. Ya no responde al viejo sistema, ahora responde al llamado divino. Su vida antes atada comienza a florecer. No por esfuerzo humano, sino porque el peso espiritual ha sido removido. Isaías 61:1 declara que el Espíritu del Señor vino a libertar a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Esta libertad es posible, está disponible y se activa cuando un padre decide renunciar a todo lo que el enemigo ha usado para destruirla. Hay momentos en que el espíritu de una hija se encuentra débil, no por falta de valor, sino por el peso de la confusión, las heridas y las influencias que han oscurecido su discernimiento. En esos momentos, cuando ella no puede o no sabe cómo buscar a Dios, el llamado del padre o madre espiritual se vuelve urgente y esencial. El deber no es señalar su ceguera, sino convertirse en los ojos que la guían, en el escudo que la protege y en el canal por el cual fluye la misericordia de Dios hasta que ella pueda volver a caminar por sí misma. En Números 6, 24, 26, el Señor da una instrucción clara de bendición a través de Moisés. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición no era una fórmula vacía, era una cobertura espiritual activa impartida por un líder espiritual sobre el pueblo. Esa misma autoridad se transfiere a los padres que cubren a sus hijas con oración, con intercesión diaria y con una actitud de vigilancia espiritual permanente. El papel del intercesor es sacerdotal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran responsables de mantenerse entre el pueblo y Dios, ofreciendo sacrificios, elevando plegarias, purificando el santuario. Hoy, a través de Cristo, todos los creyentes han sido llamados a ejercer ese sacerdocio espiritual, pero muy pocos comprenden que este ministerio comienza en casa.
Un padre que cubre a su hija espiritualmente actúa como sacerdote en su hogar, como un centinela que no duerme mientras el enemigo acecha. En Ezequiel 22:30, Dios expresa una profunda necesidad espiritual. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esa brecha sigue existiendo y la responsabilidad sigue siendo vigente. Cuando una hija atraviesa momentos de crisis, el que se pone en la brecha intercede por ella, no la expone, no la juzga, no se rinde. El Salmo 91 no es una promesa para los pasivos, sino una garantía para los que habitan bajo la cobertura del Altísimo. Pero cuando una hija no habita allí por ignorancia o por extravío, alguien debe traerla en espíritu a ese lugar. Cubrirla espiritualmente significa declararla bajo las alas del Omnipotente, pronunciar sobre ella las promesas que la protegen, aunque ella misma no las comprenda. David dijo en el versículo 4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El padre que conoce la verdad tiene la capacidad de aplicarla sobre su hija como escudo protector, no importa cuán lejos esté ella en lo natural. Esta cobertura no es mística ni emocional, es bíblica y estratégica. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, presenta un principio revelador en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Este versículo, aunque aplicado en el contexto matrimonial, revela un principio poderoso. La santidad de uno tiene el poder de afectar espiritualmente a otros dentro del hogar. La cobertura espiritual de un padre que vive conforme a la palabra de Dios tiene efectos reales sobre la condición espiritual de su hija. Aun cuando ella esté atravesando un valle de sombras, esa cobertura es un muro invisible que detiene la obra del enemigo. Cubrir a una hija espiritualmente implica también sostenerla en oración durante los momentos de mayor vulnerabilidad. Jesús mismo, en Juan 17, oró al Padre pidiendo que guardara a sus discípulos en el mundo, no que los sacara de él. Él entendía que la protección divina no es una huida, es una cobertura que actúa incluso en medio del peligro. En el versículo 15 declara: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así debe orar un padre, no pidiendo que la hija sea apartada de todo conflicto, sino que sea guardada en el proceso hasta que ella misma sea fortalecida por Dios. Esta cobertura no se limita a la oración verbal, sino también al testimonio de vida. El padre que camina en santidad, que honra a Dios con sus decisiones, que mantiene pureza en sus pensamientos y fidelidad en su corazón, extiende una sombra espiritual que bendice su casa. En Proverbios 27 está escrito: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esta dicha no es solo emocional o material, es una bendición espiritual directa. La integridad del padre se convierte en refugio para los hijos. No es un idealismo, es una verdad establecida en la Escritura. El enemigo busca momentos de debilidad para sembrar dudas, temores e ideas destructivas en la mente de una hija. Pero la cobertura espiritual activa actúa como una armadura que frustra esos intentos. Efesios 6:16 habla del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo no solo protege a quien lo porta, sino a aquellos que están bajo su responsabilidad espiritual. Un padre en oración, con su fe firme, apaga los dardos que intentan alcanzar a su hija en el momento en que ella aún no sabe cómo levantar su propio escudo. Cubrirla espiritualmente también implica hablar sobre ella la palabra viva. La declaración profética basada en las Escrituras no es un ritual, es un acto de gobierno espiritual.
En Isaías 55:11 se nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra hablada con fe, alineada con la voluntad divina, tiene el poder de direccionar el corazón de una hija, aunque ella esté rodeada de voces contrarias. Mientras el mundo declara confusión, el Padre declara propósito. Mientras el enemigo grita mentira, el Padre susurra verdad eterna. Estas palabras son flechas de luz que atraviesan el caos y señalan el camino de regreso. Hay hijas que, aunque no lo expresen, están clamando en silencio por alguien que las cubra. El espíritu humano, aun cuando está dormido, responde a la autoridad que proviene de Dios. Cuando un padre proclama bendición, su voz tiene peso en el mundo espiritual. En Génesis 27, cuando Isaac bendice a Jacob, esa bendición se convierte en destino. Aunque haya ocurrido en medio de engaño, el principio espiritual se mantiene. Una vez pronunciada, la bendición establece un rumbo. La cobertura espiritual pronunciada con fe tiene la capacidad de empujar el alma hacia el diseño original de Dios. Cubrir a una hija no significa hacer todo por ella, ni vivir con temor por cada decisión que toma. Significa caminar en el espíritu, velar sin ansiedad, declarar sin desesperación, amar con convicción y sostener su nombre delante de Dios hasta que ella misma sea fortalecida en la fe. Romanos 8:26 revela una verdad esencial, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión del Espíritu, unida a la del Padre, forma un cerco espiritual impenetrable. Dios responde a las oraciones de cobertura porque Él mismo es un Dios que cubre. En el Salmo 121 se nos recuerda que no dormirá el que guarda a Israel. Ese guardián eterno ha delegado su autoridad a los padres que oran. No están solos, no interceden en vano. Cada acto de cobertura espiritual es respaldado por el cielo. Cuando un padre se levanta en oración, no solo protege a su hija, también activa ángeles, ordena el ambiente espiritual y establece una atmósfera donde la voluntad de Dios puede manifestarse con libertad. Una hija que ha sido cubierta en oración tiene mayor sensibilidad espiritual. Aunque esté alejada, aunque haya endurecido su corazón, la cobertura prepara su terreno interior para recibir la semilla del Evangelio en el momento preciso. La parábola del sembrador en Mateo 13 muestra que el terreno hace toda la diferencia. La oración de cobertura ablanda la tierra, arranca espinos, ahuyenta aves. Todo esto ocurre en el espíritu y lo que parecía estéril comienza a germinar sin que se entienda cómo. Este es el llamado. No dejar desprotegido el espíritu de quien más amamos. Cubrirla no es una acción opcional, es una responsabilidad sagrada. El enemigo no espera, no descansa, no olvida. Pero tampoco lo hace el Dios que ha prometido guardar nuestras generaciones. Isaías 59:21 lo confirma. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Esa promesa asegura que tu oración no tiene fecha de caducidad. Aun cuando tú no estés presente, tu voz seguirá resonando en el espíritu de tu hija, cubriéndola, guiándola, atrayéndola al lugar donde fue llamada a estar. Hay un momento en la vida espiritual en que las promesas de Dios deben dejar de ser simples palabras memorizadas y convertirse en decretos activados. No es suficiente conocer lo que Dios ha dicho, es necesario hacer que esas palabras cobren vida sobre quien más amamos. Cuando una hija atraviesa una temporada de confusión, rebeldía o alejamiento,
Muchos padres caen en la trampa del silencio espiritual. Guardan silencio cuando deberían hablar. Observan pasivamente cuando deberían declarar. Pero Dios no diseñó a los padres como espectadores de la guerra espiritual, sino como participantes activos que poseen en su boca el poder de establecer un rumbo distinto, invocando las promesas eternas como un ancla en medio del caos. Cada promesa escrita en la palabra de Dios tiene un dueño espiritual, y una hija que ha sido consagrada, que ha sido puesta en las manos de Dios, tiene sobre su vida un conjunto de promesas que están esperando ser proclamadas. Isaías 55:11 es la base inamovible de esta verdad. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra no regresa sin producir un efecto, pero para que ese efecto se active, alguien debe pronunciarla con fe, con discernimiento y con convicción espiritual. No se trata de repetir versículos mecánicamente. Se trata de reclamarlos como si fueran una herencia legítima que pertenece a tu hija y que no estás dispuesto a ceder. Reclamar promesas no es un acto de desesperación, es un acto de gobierno. Es hablar desde una posición de autoridad, sabiendo que lo que se está diciendo tiene el respaldo del cielo. En Jeremías 1:12 Dios mismo lo confirma. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La rapidez con la que la promesa se activa no depende de la emoción, sino de la precisión espiritual con que se proclama. Cada vez que declaras, mi hija es bendita entre las naciones y su descendencia con ella, conforme a Isaías 61:9, estás trazando líneas espirituales sobre su destino que ni el enemigo puede borrar. Y aunque sus pasos parezcan ir en dirección opuesta, la promesa permanece firme, esperando el momento en que la palabra se cumpla. Es vital comprender que las promesas no son aspiraciones vagas, son realidades preestablecidas que solo necesitan ser habladas con fe. Salmos 89:34 afirma: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Esa afirmación contiene una certeza absoluta. Lo que Dios ha dicho acerca de tu hija sigue vigente. Puede que ella haya olvidado lo que se le enseñó, puede que se haya alejado de toda verdad espiritual, pero las palabras que Dios emitió siguen activas, porque no fueron pronunciadas sobre la base del mérito, sino sobre la base del amor eterno. El gran error de muchos padres es ceder el terreno de las declaraciones. Permiten que otros hablen sobre sus hijas con palabras cargadas de juicio, diagnóstico o fatalismo. Permiten que la sociedad defina lo que Dios ya había definido desde antes de su nacimiento. Pero la Escritura es clara en Salmos 139:16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todo estaba escrito, todo fue diseñado. Cada promesa ya estaba trazada antes de que la niña naciera. El enemigo lo sabe y por eso lucha con tanta fuerza para sembrar confusión. Pero esas promesas no pueden ser anuladas por una temporada oscura, ni por un error del pasado. Siguen vigentes, esperando que alguien las reclame con convicción. La clave está en no declarar lo que se ve, sino lo que se ha dicho desde el cielo. La fe no se basa en el presente visible, sino en lo invisible que ha sido prometido. Hebreos 11:1 lo define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe se manifiesta cuando, aunque los ojos naturales ven desobediencia, el Espíritu proclama identidad divina. Cuando, aunque el entorno sea hostil, la boca del Padre pronuncia destino. Esa declaración, cuando se hace basada en promesas divinas, tiene la capacidad de traer orden al caos, dirección al extravío, luz a la oscuridad.
El uso correcto de la palabra no es una estrategia emocional, es una operación espiritual de alto nivel. Efesios 6:17 lo presenta así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada no corta materia, corta estructuras espirituales. No es metáfora, es instrucción. Un padre que se pone de pie y dice con firmeza: el Espíritu del Señor está sobre mi hija porque la ha ungido para llevar buenas nuevas. No está repitiendo un salmo, está blandiendo una espada. Una espada que corta el miedo, la confusión, el engaño. Una espada que abre camino donde parecía no haber salida. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la promesa antecede al cumplimiento. Dios no actúa improvisadamente. Llama las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4:17 se describe esta cualidad de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es el modelo que se nos entrega. No se espera a que la hija se alinee para entonces declarar sobre ella. Se declara cuando aún no lo parece. Se habla en fe, como Abraham habló sobre Isaac antes de que existiera, como Dios habló sobre Israel mientras aún era esclavo, como el ángel le habló a María sobre Jesús antes de que ella pudiera entender cómo sería. Este principio de declarar en fe lo cambia todo, porque no espera condiciones ideales, no se rige por las emociones y no negocia con la incredulidad. Solo exige una cosa: que el padre hable, que la madre declare, que no se calle ante el silencio espiritual que desea imponerse. Porque el silencio en el mundo espiritual es también una declaración. Y cuando no se proclama bendición, el terreno queda disponible para la mentira. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esa lengua tiene poder, y ese poder debe ser ejercido sobre la hija que necesita ser alcanzada por una palabra más fuerte que la que el mundo ha pronunciado sobre ella. Las promesas no solo se dicen, también se oran. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a presentar nuestras peticiones con acción de gracias y que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Esta oración basada en promesas no es repetición, es insistencia espiritual. Jesús enseñó en Lucas 18 sobre la viuda persistente que por su insistencia recibió justicia. Esa insistencia debe aplicarse al reclamo de promesas. No se trata de convencer a Dios, se trata de demostrarle al enemigo que no hay retroceso. Es fundamental entender que al reclamar una promesa no se está forzando la voluntad de Dios, se está alineando con ella. Todo lo que se declara conforme a su palabra está respaldado por su carácter. Números 23:19 lo establece sin ambigüedad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La seguridad está en el emisor. Y cuando Él ha hablado sobre tu hija, tú tienes la obligación espiritual de repetirlo hasta que lo veas manifestado. Hay momentos en que las promesas parecen tardar, pero el tiempo no cancela la fidelidad. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta espera no es pasiva, es activa. Se espera declarando, orando, creyendo. Se espera como el centinela que sabe que el amanecer llega, aunque aún esté oscuro. Toda hija que ha sido marcada por el propósito de Dios carga sobre sí un llamado. Ese llamado puede estar dormido, puede estar enterrado, pero no está muerto. Y cada vez que el Padre declara las promesas, ese llamado se reaviva. El Espíritu Santo se mueve donde hay palabra viva. No se limita a lugares, edades o circunstancias. Se activa donde hay verdad pronunciada con fe. Y cada vez que lo haces, estás colaborando con el cielo en el rescate espiritual de tu hija. Nada tiene más peso en el mundo espiritual que una promesa dicha por Dios y declarada por un padre que se rehúsa a rendirse. Esas palabras no caen al suelo, no desaparecen, quedan flotando en la atmósfera espiritual.
rodeando el corazón de tu hija, hablando a su conciencia, influenciando sus decisiones. La promesa no se disuelve, permanece, y cuando se pronuncia con autoridad, se convierte en una realidad inevitable. Hay una guerra silenciosa que opera a nivel del pensamiento, una batalla que no utiliza armas físicas, pero que tiene el poder de destruir la identidad más profunda de una persona. Cuando una hija comienza a alejarse de su esencia, cuando su lenguaje cambia, cuando su manera de ver el mundo ya no refleja la luz con la que fue criada, es señal de que influencias externas han comenzado a instalarse en su mente. Esta transformación rara vez ocurre de forma abrupta. Es progresiva, sutil, estratégica, y solo puede ser detectada por quien tiene discernimiento espiritual. No es observación superficial, es percepción interior. Es el entendimiento que viene cuando se ve más allá de lo que se dice, cuando se percibe lo que está operando detrás de una actitud o decisión. Hebreos 5:14 lo declara con claridad. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento espiritual no es sospecha, ni juicio, ni crítica. Es visión afinada. Es lectura correcta del ambiente que rodea a la hija. Es la capacidad de identificar qué voz está hablando, aunque no se haya pronunciado palabra alguna. Hay influencias que entran por lo que ella consume, por lo que escucha, por lo que observa. Otras ingresan por amistades que no solo afectan su conducta, sino que reconfiguran su percepción del bien y del mal. Pero las más peligrosas son aquellas que logran instalar ideas contrarias a su diseño divino y las hacen parecer verdades absolutas. En 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo expresa su preocupación por la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta desviación no comenzó con una negación frontal, sino con una sutileza ideológica que sembró duda. Así comienza toda distorsión de identidad, con una idea plantada en terreno fértil, repetida en silencio hasta convertirse en convicción errada. El enemigo no necesita destruir físicamente a una hija si puede destruir su imagen interior. Si puede convencerla de que no es quien Dios dijo que es, entonces habrá logrado desconectarla de su propósito. En Génesis 3, la serpiente no atacó a Eva con violencia, atacó su percepción. Le sembró una distorsión respecto al carácter de Dios y a su identidad como criatura amada. Esa misma estrategia sigue vigente. Cuando una hija comienza a compararse con estándares impuestos, cuando comienza a sentir que no es suficiente, cuando comienza a imitar patrones que no reflejan la pureza y el propósito de Dios, es porque ha sido expuesta a una voz que ha comenzado a ganar terreno. Este terreno debe ser recuperado mediante discernimiento, oración y confrontación espiritual de esas ideas con la verdad eterna. Romanos 12:2 ordena: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente es el primer campo de batalla. La transformación no comienza con la conducta, comienza con los pensamientos. Y todo padre que quiere salvar a su hija debe primero ayudarla a recuperar la visión correcta de quién es ella delante de Dios. Hay ideas que parecen modernas, inclusivas o empoderadoras, pero en su esencia contienen elementos de rebeldía disfrazada de libertad. Estas ideologías tienen como meta desplazar a Dios del centro de la identidad personal. Pero ninguna libertad verdadera se alcanza desconectándose del Creador. Juan 8:32 establece: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la verdad se diluye, lo que queda es una imitación de libertad
que solo conduce a esclavitud emocional, mental y espiritual. Un padre debe estar atento a qué tipo de contenido está formando la cosmovisión de su hija, qué ideas está aceptando como normales, qué comportamientos ya no le generan conflicto. Discernir no es controlar, es anticipar, es ver con claridad espiritual lo que está tratando de instalarse antes de que eche raíces profundas. Muchas de estas influencias entran por medios aparentemente inocentes: música, películas, redes sociales, conversaciones superficiales. Pero detrás de esos canales operan sistemas de pensamiento que moldean la percepción. Efesios 6:12 lo explica de forma contundente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes operan sobre las mentes cuando no hay una voz que les contradiga, cuando no hay una presencia espiritual que las desarme. El padre que discierne se convierte en un vigilante. No reacciona tarde, actúa temprano. No espera la crisis, identifica los síntomas y se mueve en lo espiritual para contrarrestar. Su papel no es imponer miedo, sino traer luz, porque solo la luz disipa la oscuridad. En Efesios 5:13 leemos: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esta manifestación espiritual se da cuando la verdad es proclamada con autoridad, sin acusar, pero sí confrontando toda idea que contradice el diseño de Dios. Las distorsiones más peligrosas no siempre se expresan con palabras, muchas se manifiestan en actitudes. Una hija que antes era dócil y ahora se torna indiferente. Una hija que era alegre y ahora se aísla. Una hija que mostraba pasión por lo espiritual y ahora rechaza toda forma de autoridad. Cada cambio es un indicador, no siempre de rebelión, muchas veces de confusión. Y detrás de esa confusión hay influencia. Toda confusión espiritual tiene origen en la mezcla. Cuando se mezclan ideas humanas con principios divinos, cuando se mezcla la verdad con conceptos de moda, el resultado siempre es pérdida de identidad. 1 Corintios 14:33 establece que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay confusión, Dios no está gobernando. Y si Él no está gobernando, alguien más lo está intentando hacer. La función del Padre es traer orden espiritual por medio de la verdad. No se trata de debates, se trata de afirmaciones. Devolver a la hija la visión correcta de sí misma. Mostrarle no solo que es amada, sino que ha sido diseñada con un propósito eterno. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Esa afirmación no debe quedar solo en la Biblia, debe ser hablada sobre la hija, debe ser escrita, orada, repetida. Cada palabra contraria que ha intentado formarla debe ser reemplazada por una palabra que le recuerde quién es realmente. Cuando el discernimiento guía la oración, el enfoque cambia. Ya no se ora solo por protección, se ora por restauración del diseño. Ya no se pide solo que ella vuelva, se pide que sea sanada de todo concepto erróneo que ha sido sembrado, porque muchos regresan físicamente, pero siguen confundidos internamente. El discernimiento permite orar con precisión. Es esa precisión la que da dirección al clamor. Es lo que permite nombrar lo que está operando y reprenderlo sin temor. La identidad no es algo que se forma al azar, es un diseño que se activa cuando se confirma desde el Espíritu. Cada afirmación divina tiene el poder de restaurar lo que la cultura ha distorsionado. Y cuando un padre asume su responsabilidad espiritual, comienza a haber cambios que no son fruto de estrategias humanas, sino del poder que tiene la verdad cuando es proclamada con autoridad. La autoridad espiritual no es un recurso opcional, es una responsabilidad que debe ser asumida con convicción, pero también con humildad. Cuando una hija se desvía, cuando su conducta refleja independencia de Dios, el padre que ha sido llamado a interceder no puede actuar desde el temor ni desde el control emocional.
sino desde la certeza de que ha sido investido con poder del cielo para reprender lo que es contrario a la voluntad divina. En Lucas 10:19 Jesús declaró: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad es espiritual, no se basa en fuerza humana, sino en alineación con la palabra y en obediencia a la voz de Dios. La autoridad se ejerce desde el espíritu, no desde la carne. Cuando un padre intenta controlar con gritos, presión o miedo, pierde efectividad espiritual, porque lo que se mueve desde la carne no tiene impacto eterno. Romanos 8:6 establece: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El que actúa desde el temor produce división, pero el que se mantiene firme en su posición espiritual, orando, declarando, reprendiendo con sabiduría, está operando como Dios espera. No se necesita levantar la voz para ejercer autoridad, se necesita levantar el espíritu en oración. Jesús reprendía tormentas y espíritus con una palabra. No actuaba desde la reacción emocional, sino desde la posición que el Padre le había dado. Esa misma autoridad fue delegada a los creyentes. Marcos 16:17 confirma: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Este nivel de autoridad debe ser asumido con seriedad. No es para manipular ni para imponer decisiones, sino para cortar todo lo que está operando detrás de lo visible. Una hija puede resistir una orden humana, pero su espíritu no puede resistirse a una autoridad que viene del cielo. Cuando un padre declara en el nombre de Jesús que toda influencia maligna se va, esa palabra no depende de la reacción de la hija, depende de la obediencia del mundo espiritual a la voz de la autoridad. Jesús enseñó que el poder no está en la intensidad de la emoción, sino en la fe que activa lo invisible. Mateo 17:20 lo explica: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es con esa fe que se debe hablar a la situación, no a la hija, para que las tinieblas retrocedan. La manipulación nunca ha producido fruto espiritual. Puede generar obediencia momentánea, pero no transformación genuina. El Espíritu Santo no manipula, convence. Y el Padre que actúa bajo su guía no presiona, intercede, espera el momento oportuno para hablar, y mientras tanto ora en lo secreto para que cuando llegue la oportunidad sus palabras penetren como espada en el alma. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la herramienta del Padre que entiende su posición. No necesita intimidar, necesita declarar. Cuando se ejerce autoridad con pureza de corazón y respaldo bíblico, el ambiente espiritual se ordena. Las fuerzas que estaban influenciando a la hija comienzan a perder terreno. Las mentiras pierden poder, las dudas se disipan, la luz comienza a invadir lo que estaba nublado. Esta es la obra del Espíritu cuando encuentra a un padre que no cede su autoridad ni al miedo ni al orgullo. El enemigo solo respeta la autoridad que proviene de una vida rendida a Dios. Santiago 4:7 establece el orden: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero la sumisión, luego la resistencia. Ese es el camino para ejercer autoridad con poder. Hay batallas que no se ganan con estrategias humanas, sino con determinación espiritual. No importa cuán lejos parezca estar tu hija, ni cuán distorsionado parezca su presente. Cuando un padre decide levantarse en el lugar secreto, lo invisible comienza a cambiar. Lo que parecía perdido se empieza a alinear con el cielo. Lo que parecía silenciado empieza a resonar con la voz de Dios. Porque nunca es tarde cuando se trata de destino. Y ningún corazón está fuera del alcance de aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. La restauración de una hija no depende del tiempo que ha estado alejada, sino de la intensidad con la que el cielo ha decidido buscarla. Y cuando el cielo se moviliza,
lo hace a través de instrumentos humanos. Padres que oran, que se plantan firmes, que no negocian con la desesperanza. Hombres y mujeres que entienden que sus palabras tienen peso, que sus rodillas hacen temblar al enemigo y que su fe puede abrir caminos donde parecía que no había opción. No estás solo en esta lucha. No estás peleando en tus fuerzas. El que te llamó a cubrir, a proteger y a reclamar, también ha prometido respaldarte. No importa cuántas veces hayas fallado en el pasado, lo que importa es lo que decides hacer ahora. Porque hay una generación que necesita ser rescatada, y ese rescate comienza en el espíritu, desde lo profundo, donde nadie más ve. Dios no necesita condiciones perfectas para obrar, solo corazones disponibles. Corazones que se atrevan a creer que aunque no entiendan el proceso, sí conocen la promesa. Esta es tu hora, no para mirar atrás con culpa, sino para avanzar con convicción. La vida de tu hija está en el centro del propósito eterno de Dios, y tú has sido escogido para ser parte activa de ese cumplimiento. No como espectador, sino como intercesor, como guerrero, como padre o madre que se niega a rendirse. Así como la viuda persistió ante el juez injusto, así como Elías oró hasta que el cielo se abrió, así como Jesús clamó por Pedro aún antes de su caída, tú también puedes convertirte en ese canal divino que marque la diferencia. Porque el cielo todavía escribe historias de redención, y la próxima gran historia podría comenzar con una decisión tuya hoy.